El medio estadounidense Axios está siendo utilizado por el Departamento de Estado en toda esta estrategia de guerra psicológica. Antes decíamos que Cuba es presentada como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Bueno, realmente el gobierno de Trump ha declarado a Cuba como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos, que es una cosa de risa. Pero bueno, Axios publicaba un reportaje hace unos días titulado Exclusiva, Estados Unidos analiza la amenaza de drones de ataque procedentes de Cuba. Y Ay, hombre. Estados Unidos, que es un país que tiene, no sé, tendrá 1000 cabezas nucleares, me da igual, como si tiene una, como si tiene dos. Sí, sí, es que... Y resulta que Cuba, vamos a creerle a estos señores, que tiene 300 drones, que son defensivos, indudablemente. Y no sé, que tiene que estar temblando el Pentágono con los 300 drones de Cuba, ¿no? Pero qué Pero sarnosos son. pero tienen que construir una narrativa de la amenaza de Sí. Cuba y tienen que construir una argumentación para un hipotético caso o escenario de agresión militar. Porque además, claro, en el potaje meten que si los drones son de Rusia y de Irán. Ahí sí está, sí. También hablan en el mismo reportaje que funcionarios estadounidenses, que finalmente son los que dan la información a Axios, se la filtran, en vez de dar una rueda de prensa, dar la cara y decir, Cuba tiene drones, ha comprado drones, y que la gente le pregunte, sí, pero los drones, ¿para qué valen frente a las cabezas nucleares o frente a todo el poder militar y tecnológico de Estados Unidos? Pues para poco, indudablemente. No, entonces filtran unas informaciones que les interesan a un medio que saben que lo van a publicar y luego va a ir El País, Le Monde, La Nación, Infobae, CNN, BBC y toda la cadena de la prensa internacional va a ir repitiendo lo que dice Axio, que realmente es lo que dice Marco Rubio, ¿no? Y también, pues en el mismo potaje meten las supuestas bases chinas y rusas en Cuba, que nadie ha visto, nadie ha fotografiado. Y no hay pruebas ninguna de... Absolutamente ninguna, porque no existen. Meten también en el potaje que hay 5.000 soldados de Cuba en la guerra de Ucrania, o sea, con el bando ruso, cuando Cuba ha sancionado a personas hace unos años que estaban en el mercenarismo, es decir, que se habían vendido como carne de cañón, en este caso para Rusia, y lo sancionó una red, es decir, dijo que era ilegal, y por supuesto no hay ningún tipo de acuerdo oficial militar en ese aspecto, Cuba lo ha dicho una y otra vez, pero claro, siempre hay gente que anda diciendo, claro, pero no probando. No hay nadie que haya probado eso porque no existe. Y luego también está el asunto de Raúl, que lo hemos comentado antes. Y luego vienen pues todos estos medios de comunicación a endulzar el discurso de la Casa Blanca y apoyarlo, ¿no? El Mundo es un diario español, es uno de los más recalcitrantes, belicistas, militaristas y sinvergüenzas de todo el ecosistema mediático. Daniel Lozano, su redactor sobre Cuba y América Latina, sinvergüenza, que no es un periodista, que es un mercenario y un propagandista de guerra, decía el otro día que el 60% de la población cubana apoya la intervención militar de Estados Unidos en su país. Pero qué cosa, qué cosa. Según la mega encuesta llevada a cabo por 36 medios independientes cubanos. Yo he estado mirando la mega encuesta, Daniel Lozano, que eres un sinvergüenza, que tú no eres un periodista, que eres otra cosa. Eres un mercenario para el diario El Mundo, para la derecha y la ultraderecha de América Latina desde hace muchos años, desde que estaba Chávez, y que ahora mismo pues te unes al coro de los belicistas y de los que justifican la posible intervención en Cuba y desde luego el bloqueo. En esta mega encuesta han participado 24.000 personas en Cuba, que vamos a pensar que sean reales, porque son anónimas.
O sea, es una encuesta anónima que no pone el nombre ni nada, que no dice exactamente el método de selección de estas personas. No lo dice porque indudablemente son 24.000 personas que han elegido ellos. Ya digo, si es que existen. Vamos a pensar que existan, que pues es posible que existan. Los han elegido entre su cohorte de fieles contrarrevolucionarios, de grupos de la disidencia, de gusanera infecta. Sí, que bien escogido, que y sirva. por supuesto, no el 60, el 99% pueden decir también que apoya una invasión. Porque en este grupo hay gente que piensa eso. Y estos 36 medios independientes, ¿qué son 36 medios independientes? Son los medios que paga el gobierno de Estados Unidos desde hace muchos años, con pruebas claras. Están ahí las subvenciones de la NED, de la USAID, del Departamento de Estado. Y luego también hay un gran espacio vacío de organizaciones que no quieren decir quién les paga, pero se sabe que les paga el gobierno de Estados Unidos, de manera directa o a través de la Fundación Nacional Cubano-Americana y de otros grupos de Miami. Y sin ese dinero del gobierno de Estados Unidos, que es realmente el propietario real de esos medios no existirían. Esos 36 se quedarían reducidos a 1 o 2, si es que quedaba alguno. Es decir, que esas encuestas no son más que otro argumento más para la intervención. Propaganda mentirosa, propaganda, y sobre todo que tienen que reportar los dineros, los millones que reciben del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Todos los años hay una cifra, ¿no?, de apoyo a estos grupúsculos, creo que son 30 millones de... Sí, más o menos. Más o menos 30 millones de dólares, y claro, ellos tienen que cumplir con el trabajo que le ordenan. Y el trabajo que le ordenan es la manipulación, la mentira, la podredumbre que existe en cada uno de estos medios que servilmente van en la corriente que impone Estados Unidos. Una corriente de eso que no es periodismo. Realmente uno dice, esto es periodismo, esto no puede ser periodismo. No son periodismo porque responden íntegramente a una política que no es de ahora, es de años. Y todos, ¿eh? Sí, sí. Sin excepción alguna. Responden a una política de sometimiento criminal de los Estados Unidos. Es decir, que ellos, en cuanto no tienen autoridad moral, vamos a hablar claro, ningún medio de esto tiene autoridad moral para atacar a Cuba, ni política, ni nada. O sea, no tienen, no hay forma de construir algo que sin materia prima, no tienen para atacar a Cuba, ni hablar de derechos humanos, ni hablar de democracia, ni hablar de nada, de terrorismo, por supuesto, tampoco. Menos. O sea, no tienen. Entonces tienen que inventarse cosas. Entonces las narrativas que están en estos momentos en las redes son inventos, la mayoría son mentiras. Eso, yo dudo que hayan podido, ¿cuánto? 24.000 personas. En Cuba, luego hay otros tantos fuera, pero Sí, vamos a pensar en los de Cuba, ¿no? Sí, vamos a pensar que existe 24.000 opiniones en una encuesta. Y que el 60% están a favor de que les caigan las bombas. Sí, que le caigan las bombas. un país con personas cultas, con personas, hombres y mujeres, con ya un bagaje de lucha en el país, peleando contra una política criminal como es el bloqueo, una guerra económica ya recrudecida al máximo. Óigame, y que haya 24 que dice que sí, que quiere que le caigan las bombas, eso hay que cuestionar. Por lo menos hay que ponerse a pensar, y cuando se termine de pensar, tendrá que llegar a la conclusión que le han engañado, que es una enorme y soberana mentira que le han metido. Porque las entrevistas que han hecho otros medios, o sea, periodistas, otros medios en Cuba, en la calle, así sin escoger a nadie, pues dice, aquí voy a luchar hasta el final, como dijo Fidel, hasta el final por mi país, por mi patria. ¿Entiendes? Lo que hay es un fervor patriótico y revolucionario
incontestable que no aparece en los medios porque no interesa. Se interesa es que continúa con esa narrativa que, por cierto, no tiene ni empacho en violar, también contribuir a la violación del derecho internacional, contribuir a contribuir a la violación también de la Carta de las Naciones Unidas. O sea, todo, se está pulverizando todas las leyes, toda la legalidad internacional con estas acciones. Pues Lázaro, si hablamos de encuestas, vamos a hablar de que hay 6.200.000 firmas en un país de 10 millones y pico de habitantes. Firmas de personas adultas que han firmado claramente por la soberanía, por la paz, frente a estos 24.000 que han firmado o han participado en una encuesta por la guerra contra sí mismo. Yo me quedo desde luego con los 6.200.000 personas que han firmado, además con nombre y apellido. Exacto. Y firma, no de manera anónima, de manera comprobable. Ahí estaban las firmas el otro día en un acto de entrega.